donde nos adentramos en los casos más escalofriantes y complejos. Brandon Whitmore tenía 32 años y era un prometedor profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Ohio. Era conocido por su confianza y carisma, tanto en el aula como en reuniones sociales. Sin embargo, mientras su vida profesional florecía, su vida personal siempre había sido más complicada. Brandon era impulsivo, propenso a arrebatos de temperamento, y a veces pasaba por alto señales de advertencia en sus relaciones. A principios de 2015, Brandon conoció a Melissa Stanis, una entrenadora de baloncesto femenino de 28 años, en una escuela secundaria de Columbus, Ohio. Su encuentro parecía predestinado. Un encuentro fortuito en un evento de caridad local, donde Melissa había estado entrenando a un equipo de niñas de barrios desfavorecidos. Brandon se sintió inmediatamente atraído por su elegancia y porte, y comenzaron a conversar. A partir de ahí, surgió un romance vertiginoso. Rápidamente se conectaron por su pasión compartida por los deportes, la condición física y la educación, y su relación avanzó a toda velocidad. En pocos meses, ya estaban planeando una boda. Aunque su romance, basado en la conexión emocional, era acelerado, no estaba exento de señales de alarma. Melissa mantenía ciertos aspectos de su vida en privado, especialmente su pasado. Los amigos de Brandon notaron lo reservada que era Melissa, especialmente cuando se trataba de su historia personal. Por ejemplo, ella se negó rotundamente a mostrarle a Brandon fotos de su infancia. Pero él desestimó estas preocupaciones. Estaba inmerso en la idea del matrimonio y de construir un futuro con una mujer hermosa que parecía perfecta en la superficie. Amigos y familiares expresaron dudas sobre la reticencia de Melissa a hablar de ciertos temas, como su infancia. Pero Brandon las ignoró, convencido de que el amor superaría cualquier obstáculo. La pareja comenzó a planear una boda grandiosa para finales de junio de 2015, que se celebraría en una iglesia histórica en el centro de Columbus. Invitados de todo Ohio, incluidos colegas de Brandon en la Universidad Estatal de Ohio, fueron invitados. La boda parecía estar encaminada a ser un evento tradicional y hermoso, hasta que los secretos que habían estado ocultos bajo la superficie empezaron a desmoronarse de la manera más pública y trágica posible. Lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas, pronto terminaría en muerte. En la tarde del 27 de junio de 2015, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el cuerpo de Brandon Whitmore fue encontrado en el baño de hombres de la iglesia episcopal Trinity, en el centro de Columbus, Ohio. La iglesia había albergado la ceremonia de la boda de Brandon y Melissa solo unas horas antes. Era una reunión pequeña e íntima, y los invitados aún deambulaban por el salón de recepción cuando uno de los padrinos de boda, Greg Langston, notó que Brandon había estado desaparecido durante un tiempo inusualmente largo, más de 3 horas. Preocupado, Greg fue a buscarlo, y descubrió la puerta del baño cerrada. Tras golpear repetidamente y llamar a Brandon sin obtener respuesta, Greg, cada vez más ansioso, forzó la puerta. Dentro, encontró una escena espeluznante. El cuerpo sin vida de Brandon, desplomado contra el cubículo del baño, con los pantalones bajados y varias heridas de bala visibles en su torso y área genital. Había sangre salpicada por el suelo y las paredes del baño. Greg, en estado de shock, retrocedió y gritó pidiendo ayuda. El pánico se desató mientras los invitados de la boda corrían hacia la escena. Greg llamó inmediatamente al 911, su voz temblando mientras describía el horrible descubrimiento. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. Brandon fue declarado muerto en el lugar. Según los informes, Greg estaba visiblemente conmocionado, pero se mantuvo sereno mientras explicaba la situación a los primeros en llegar. El baño, ahora una escena del crimen, fue acordonado, y los invitados a la boda, aún vestidos con sus trajes formales, quedaron atónitos, incapaces de creer que la celebración se había transformado en una tragedia. Los oficiales de la policía de Columbus llegaron poco después. La reacción inicial de los presentes oscilaba entre el asombro y la confusión. Melissa,
quien también había estado desaparecida por un tiempo, se convirtió en el centro inmediato de atención, ya que los investigadores intentaban desentrañar los eventos caóticos y violentos que acababan de ocurrir. La policía de Columbus actuó rápidamente tras recibir la llamada al 911. El detective Ray Mathis, un veterano del cuerpo conocido por su enfoque meticuloso, encabezó la investigación. Mathis y su equipo aseguraron la escena del crimen, examinando minuciosamente el baño donde encontraron a Brandon Whitmore. La sangre manchaba las paredes y el suelo, y la posición del cuerpo de Brandon, con los pantalones bajados y varias heridas de bala en el pecho y la zona genital, indicaban que había tenido lugar una lucha violenta. Brandon también presentaba heridas defensivas en los brazos, lo que sugería que había intentado defenderse de su atacante. El arma homicida, una pequeña pistola, fue descubierta más tarde en un basurero afuera de la iglesia. Había sido arrojada apresuradamente y limpiada de huellas dactilares. Los detectives comenzaron de inmediato a entrevistar a los invitados, intentando reconstruir los hechos que llevaron al asesinato. Lo que descubrieron dejó a todos atónitos. Testigos describieron una escena caótica durante la recepción de la boda, que tuvo lugar poco antes de la muerte de Brandon. Según múltiples relatos, Brandon había hecho una repentina y sorprendente declaración frente a los invitados, justo después de la ceremonia. Durante el brindis de la recepción, se levantó y comenzó a gritar repetidamente: «Mi esposa es un hombre». Zrenia, señalando a Melissa. Continuó revelando que Melissa era una persona transgénero, y aún tenía genitales masculinos, dejando a todos los presentes en estado de shock. Los invitados quedaron horrorizados mientras Brandon continuaba su ataque público, denunciando airadamente a Melissa por ocultar su identidad transgénero. Testigos describieron cómo Melissa salió corriendo de la recepción llorando, humillada y devastada por la cruel revelación de Brandon. La fiesta de la boda cayó en el caos, y los invitados no sabían cómo reaccionar ante la impactante información. Algunos intentaron consolar a Brandon, mientras otros corrieron tras Melissa. El estallido de Brandon proporcionó un motivo claro: humillación, traición y enojo. La policía enfocó inmediatamente su atención en Melissa, quien había desaparecido de la iglesia tras el incidente. El detective Mathis y su equipo comenzaron la búsqueda de Melissa, conscientes de que había sido la última persona vista con Brandon antes de su muerte. A medida que la investigación avanzaba, la policía centró sus esfuerzos en recopilar más información sobre la relación de la pareja, la boda en sí, y la confrontación explosiva que llevó a una conclusión tan trágica. Melissa Whitmore Stannis, de 28 años, se convirtió en la principal sospechosa casi de inmediato tras la muerte de Brandon. Melissa había huido de la recepción de la boda tras el impactante estallido público de Brandon, dejando atrás a una multitud desconsolada. Amigos y familiares describieron a Melissa como una persona generalmente elegante y calmada, pero en los últimos meses se había mostrado cada vez más estresada al intentar mantener una parte importante de su identidad oculta de Brandon: el hecho de que era una mujer transgénero, nacida como Nell Stannis. Melissa había sabido que era trans desde su adolescencia, pero nunca se lo contó a Brandon, temiendo que revelar la verdad llevaría al rechazo y destruiría la vida que había construido. Durante su romance vertiginoso, Melissa había logrado mantener su secreto. La relación de la pareja fue rápida e intensa, y Melissa fue cautelosa en cuanto a la intimidad física, explicando a menudo que quería esperar a tener relaciones sexuales hasta después de casarse. Brandon, aunque frustrado, aceptó sus razones, deseoso de que su relación funcionara. Sin embargo, este delicado equilibrio se derrumbó en los días previos a la boda. Según los investigadores, apenas 2 días antes de la boda, Brandon entró accidentalmente al baño mientras Melissa se cambiaba. Melissa estaba en el baño de su departamento compartido cuando Brandon entró inesperadamente. En ese breve y fatídico momento, Brandon vio a Melissa desnuda y se dio cuenta de que tenía genitales masculinos. Sorprendido y furioso, Brandon exigió una explicación. Melissa intentó explicarle su situación, pero Brandon no pudo asimilar la verdad. Salió furioso,
pero la pareja eventualmente se reconcilió, al menos en la superficie, justo a tiempo para la boda. Sin embargo, la ira de Brandon permanecía latente. Melissa siempre había soñado con someterse a una cirugía de reasignación de género, pero simplemente no podía permitirse el procedimiento con su salario como entrenadora de baloncesto femenino en una escuela secundaria. El costo, combinado con el miedo de perder su empleo si se descubría su identidad trans, pesaba enormemente sobre ella. Se preocupaba de que si la escuela se enteraba, la despedirían y todos sus sueños se verían destruidos. Sus temores no eran infundados. En 2015, aunque la concienciación sobre los derechos transgénero estaba en aumento, la discriminación seguía siendo generalizada, especialmente en comunidades conservadoras como la de Melissa. El descubrimiento accidental de Brandon puso a Melissa en una situación imposible, una que, trágicamente, se salió de control. Al ser interrogada por la policía, Melissa Whitmore Stannis se mantuvo tranquila, aunque visiblemente afectada. Sus ojos se movían nerviosamente mientras se sentaba frente a los investigadores, pero mantuvo una actitud educada y un tono suave. Melissa negó rotundamente haber matado a su esposo Brandon, pero admitió que tenía miedo de lo que él pudiera hacer, después de su reveladora y humillante explosión en la recepción. Durante su entrevista, Melissa confesó a la policía que temía lo que Brandon pudiera hacer después de la boda. Él no era del tipo que dejaba pasar las cosas, dijo. Tenía miedo. Arruinó mi vida. Podía perder mi trabajo. Todo por lo que había trabajado. Como entrenadora de baloncesto femenino en una escuela secundaria local, Melissa sabía que si su identidad transgénero se hacía pública, podría ser despedida. El costo emocional y financiero sería devastador, especialmente considerando que no podía permitirse la cirugía de reasignación de género para alinear completamente su cuerpo con su identidad. A pesar de sus temores, Melissa negó cualquier participación en el asesinato de Brandon. «Yo no lo maté. Nunca haría eso», dijo, aunque su voz tembló levemente mientras el peso de la situación caía sobre ella. La policía tomó nota de su estado alterado, pero se mantuvo escéptica. A medida que la investigación continuaba, los detectives centraron su atención en Gina Stannis, madre de Melissa, como la siguiente persona a interrogar. Gina, de 54 años, era una mujer de carácter fuerte, originaria de San Francisco, conocida por su estilo de vida poco convencional y opiniones contundentes. Profesora titular de budismo tibetano en la Universidad Estatal de Ohio, no era ajena a romper con las normas sociales. Durante el interrogatorio, Gina admitió abiertamente a los investigadores que disfrutaba vistiendo ropa masculina y visitando bares gay, donde tenía encuentros sexuales con hombres homosexuales, a pesar de estar casada en ese momento. Para ella, era una forma de expresión diciéndole a la policía: «Me gusta romper con los binarios de género. Es liberador». La franqueza de Gina sorprendió a los investigadores, pero, a pesar de su actitud abierta respecto a la identidad de género y la sexualidad, era ferozmente protectora con su hija Melissa. Gina había sido cómplice al ayudar a Melissa a mantener su identidad trans en secreto frente a Brandon, creyendo que decírselo destruiría el futuro de su hija. Gina admitió que había advertido a Melissa de no revelar su identidad de género, advirtiéndole sobre las posibles repercusiones no solo con Brandon, sino también con su trabajo como entrenadora de baloncesto. «El mundo no es amable con personas como Melissa», dijo Gina a los investigadores, y no quería que perdiera todo. Durante su interrogatorio, Gina fue desafiante, descartando con enojo cualquier sugerencia de que hubiera tenido algún papel en el asesinato de Brandon. «Nunca haría daño a nadie», afirmó levantando la voz. «Lo que pasó en esa boda fue entre mi hija y su esposo. Yo no tuve nada que ver con ello». A pesar de su firme negativa, la policía no pudo ignorar su relación tensa con Brandon, la cual se había hecho evidente con el tiempo. Gina nunca había aprobado cómo trataba Brandon a Melissa, particularmente durante la boda, cuando él la humilló frente a amigos y familiares. Los investigadores sospechaban que la ira de Gina hacia Brandon
podría haber sido un motivo de violencia, aunque ella insistiera en lo contrario. Tu desafío y volatilidad emocional durante el interrogatorio solo aumentaron las sospechas de los oficiales. «Ustedes no saben toda la historia», exclamó en un momento particularmente tenso. «Brandon no era quien aparentaba ser. Lastimó a mi hija, y yo haría cualquier cosa por protegerla». Esta declaración solo profundizó el interés de los oficiales en su participación en el caso. A pesar de sus declaraciones de inocencia, Gina siguió siendo una figura clave en la investigación, debido a su compleja relación tanto con Melissa como con Brandon, lo que continuaba generando señales de alerta. El 1 de julio de 2015, la investigación tomó un giro dramático. Era una tarde calurosa y húmeda en Columbus, Ohio, cuando los detectives recibieron nueva información que cambiaría la dirección del caso. Un invitado de la boda había decidido presentarse, proporcionando una pista crítica que arrojaba nueva luz sobre los eventos previos al asesinato de Brandon Whitmore. Según el testigo, Brandon había estado involucrado en una aventura amorosa con su hermana adoptiva, Chloe Whitmore, durante varios meses antes de la boda. Esta revelación sacudió la investigación e introdujo una nueva capa de complejidad. Los detectives inmediatamente cambiaron su enfoque hacia Chloe. Ella, de 26 años, siempre había estado cerca de Brandon, pero nadie había sospechado que su relación había cruzado los límites. La aventura había estado ocurriendo durante el compromiso de Brandon con Melissa. En los días previos a la boda, Chloe había comenzado a alimentar las sospechas de Brandon, haciéndole creer que Melissa estaba ocultando algo. Chloe había sospechado durante mucho tiempo que Melissa no era quien aparentaba ser, y había usado su relación con Brandon para indagar más. Los celos de Chloe hacia Melissa, combinados con su propia relación tensa con Brandon, crearon una dinámica tóxica que los investigadores comenzaron a entender como crucial en los eventos del día de la boda. La traición de Chloe tenía otra capa. Ella había estado usando la aventura como una forma de controlar a Brandon. Ambos se volvieron más posesivos el uno del otro con el tiempo, y Chloe sabía que revelar el secreto de Melissa podría destruir la relación. Sin embargo, no anticipó el estallido público de Brandon en la boda. Su plan para mantener a Brandon cerca, controlando la información, fracasó cuando él perdió los estribos y humilló a Melissa frente a todos los invitados. Los detectives creyeron que esta aventura proporcionaba la pieza faltante para entender las complicadas dinámicas familiares. El estrés, la traición y la manipulación que Brandon experimentó pueden haberlo llevado al borde del colapso durante la recepción de la boda, lo que desencadenó su impactante explosión. Pero la relación extramarital también puso a Chloe bajo el microscopio, como posible cómplice o instigadora de las acciones de Melissa esa noche. Esta nueva evidencia, combinada con los testimonios de los invitados, dio a la policía una imagen más clara de los eventos que llevaron a la confrontación mortal en el baño de la iglesia. La humillación de Melissa, agravada por la traición de la aventura de Chloe con Brandon, se convirtió en el giro clave que dio un nuevo rumbo a la investigación. Mientras los detectives profundizaban, dirigieron su atención a Chloe Whitmore, la hermana adoptiva de Brandon, de 26 años. Chloe, una camarera de espíritu libre que trabajaba en un popular bar local, siempre había sido conocida por causar drama dentro de la familia. Ahora, con la revelación de su relación con Brandon, Chloe se convirtió en una pieza central de la investigación. Cuando los investigadores llevaron a Chloe para interrogarla el 2 de julio de 2015, hizo una confesión sorprendente. También había tenido una breve aventura con Melissa meses antes de la boda. Chloe, originalmente adoptada de China, siempre se había sentido algo desconectada del resto de la familia Whitmore, quienes eran blancos. Este sentimiento de ser una extraña, combinado con su estilo de vida desenfrenado, la había llevado a un comportamiento autodestructivo. Durante su entrevista con la policía, Chloe admitió que había luchado con el alcoholismo durante años, un hecho que había mantenido oculto a la mayoría de su familia. Reveló que su adicción al alcohol había alimentado algunas de sus peores decisiones, incluidas sus relaciones con Brandon y Melissa. Según Chloe,
Su aventura con Melissa comenzó una noche de borrachera, poco después de que Melissa y Brandon comenzaran a salir. Describió la relación como breve pero intensa. Fue durante esta aventura que Chloe descubrió la identidad trans de Melissa. Melissa, que aún no había podido pagar la cirugía de reasignación de género, había confiado en Chloe sobre sus luchas. Chloe afirmó que no tenía problemas con el hecho de que Melissa fuera transgénero, pero se dio cuenta de lo peligroso que sería si Brandon alguna vez se enteraba. El descubrimiento del secreto de Melissa se convirtió en un punto de tensión para Chloe, mientras lidiaba con si contarle a Brandon o guardar silencio. Mientras la policía presionaba a Chloe para obtener más detalles, ella insistió en que no había estado involucrada en el asesinato. Afirmó que aunque había alimentado los celos de Brandon, nunca tuvo la intención de que la situación escalara a la violencia. Chloe expresó arrepentimiento por sus acciones, pero parecía más preocupada por las consecuencias de sus propios errores que por el asesinato en sí. Los investigadores se sorprendieron por la actitud despreocupada de Chloe durante el interrogatorio. Parecía más interesada en limpiar su nombre que en lamentar la muerte de su hermano. Sin embargo, su confesión sobre la aventura con Melissa proporcionó a la policía una visión crítica de las complicadas relaciones que pueden haber contribuido a la tragedia. La implicación de Chloe, aunque indirecta, dejó claro que las dinámicas dentro de la familia Whitmore eran más complejas de lo que inicialmente parecían. En la mañana del 1 de julio de 2015, la policía finalmente armó el rompecabezas que señalaba al verdadero asesino, Melissa Whitmore. Tras días de investigar los tumultuosos eventos que rodearon la boda, los detectives determinaron que Melissa, en un arranque de furia y humillación, había matado a su esposo Brandon Whitmore. Las pruebas se habían acumulado poco a poco, pero fue el estado emocional de Melissa después del cruel estallido de Brandon lo que finalmente llevó a los detectives a su conclusión. La humillación pública que Brandon le infligió a Melissa, gritando repetidamente, «Mi esposa es un hombre». Durante la recepción de la boda, había sido la gota que colmó el vaso. Los testigos describieron cómo Melissa huyó del lugar entre lágrimas, después de que Brandon expusiera su identidad transgénero frente a amigos y familiares. Lo que quedó claro para los investigadores fue que Melissa, ya abrumada por el miedo de perder su trabajo como entrenadora de baloncesto en la escuela secundaria, si se descubría su identidad, perdió el control bajo la presión de la traición de Brandon. Brandon se había retirado al baño después de su estallido, y fue allí, en la iglesia, donde Melissa lo siguió. Lo que sucedió después fue una confrontación caótica y emocional. Los investigadores creen que Brandon, aún furioso y probablemente intoxicado, amenazó con arruinar aún más la vida de Melissa, lo que provocó una discusión acalorada. En un momento desesperado, Melissa tomó una pequeña pistola que había escondido entre sus pertenencias. La confrontación escaló, y Melissa disparó a Brandon varias veces, dejándolo morir en el baño. Las heridas defensivas en el cuerpo de Brandon sugieren que luchó para defenderse, pero la puerta del baño, cerrada con llave, indicó que Melissa se encerró con él durante la lucha. El arma homicida, que fue arrojada apresuradamente a un basurero cercano, no tenía huellas claras, pero fue el comportamiento errático de Melissa en los días posteriores al asesinato lo que llevó a los investigadores a centrar su atención en ella. Amigos de Melissa describieron su comportamiento como retraído, emocionalmente destrozado y al borde de una crisis nerviosa. Aunque Melissa inicialmente intentó distanciarse del crimen, la policía finalmente la confrontó con las pruebas el 1 de julio. Cuando los oficiales llegaron a su apartamento para arrestarla, Melissa parecía resignada a su destino. Estaba tranquila y no opuso resistencia durante su arresto, lo cual sorprendió a algunos miembros de la comunidad, pero para otros parecía una conclusión inevitable. La familia Whitmore, todavía conmocionada por la exposición pública de sus secretos personales, tuvo reacciones mixtas. Algunos sintieron alivio, mientras que otros lucharon por reconciliarse con la tragedia que había ocurrido. En los meses que siguieron al asesinato de Brandon Whitmore, el juicio de Melissa Whitmore Stannis se convirtió en un espectáculo público. El fiscal, Jojo Adams,
de 42 años, era conocido por su actitud decidida y su fuerte presencia en la sala del tribunal. Pintó un cuadro vívido para el jurado, argumentando que Melissa actuó impulsada por la ira y la humillación después de que Brandon expusiera su identidad transgénero el día de su boda. Melissa tenía un motivo, declaró Adams durante el juicio. Fue humillada frente a amigos y familiares. En ese momento, vio cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Adams presentó pruebas de la escena del crimen, incluida el arma encontrada en un basurero cercano y las heridas defensivas en el cuerpo de Brandon, lo que indicaba que hubo una lucha. La fiscalía intentó convencer al jurado de que el estado emocional de Melissa fue un factor clave en la muerte de Brandon, argumentando que fue un crimen pasional. Por el lado de la defensa, la abogada Morel Jennings Oso Branco, de 36 años, era conocida por su actitud calmada y su enfoque meticuloso. Jennings Oso Branco argumentó que Melissa no era una asesina, sino una víctima de circunstancias fuera de su control. Este fue un evento trágico alimentado por un dolor emocional profundo, afirmó Jennings Oso Branco. Subrayó que Melissa había huido de la recepción después del estallido de Brandon, lo que demostraba su angustia emocional. Jennings Oso Branco pintó un cuadro de una mujer aterrorizada por su futuro, que no había planeado matar a su esposo. Durante el juicio, la familia de Brandon se sentó en la primera fila, sus emociones visibles. Su madre, Linda Whitmore, era vista a menudo secándose las lágrimas con pañuelos, mientras que su hermana, Chloe, parecía distante y sombría. El peso emocional del juicio era palpable, ya que todos luchaban por aceptar la pérdida de Brandon y las circunstancias que rodeaban su muerte. Después de varios días de testimonios, el jurado deliberó durante poco más de 3 horas antes de llegar a un veredicto. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el jurado regresaba. Melissa fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, lo que sorprendió a muchos que esperaban un resultado más indulgente, dada la agitación emocional que rodeaba el caso. Cuando el juez anunció la sentencia de 15 años a cadena perpetua, la reacción de Melissa fue de incredulidad. Permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras su familia observaba en estado de desesperación. La familia de Brandon sintió una mezcla de alivio y tristeza, creyendo que se había hecho justicia, pero al mismo tiempo, lamentando la pérdida de Brandon y la familia que alguna vez tuvieron. En los meses posteriores al juicio, las vidas de Melissa, Gina y Chloe cambiaron para siempre. Melissa Whitmore Stannis, ahora una asesina convicta, comenzó su condena de 15 años a cadena perpetua en el reformatorio para mujeres de Ohio. Los medios de comunicación continuaron cubriendo su caso en los meses posteriores a su condena, con algunos medios, como el Columbus Dispatch, destacando su lucha como una mujer transgénero en el sistema penitenciario. Melissa, que nunca había podido permitirse la cirugía de reasignación de género, enfrentó la realidad diaria de que su identidad de género no coincidía con su entorno. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal para abogar por mejores condiciones, Melissa pasó sus días en relativo aislamiento. Su futuro, una vida de amor y aceptación que alguna vez soñó construir, se desmoronó de la manera más trágica. Gina Stannis, la madre de Melissa, regresó a su trabajo como profesora de budismo tibetano en la Universidad Estatal de Ohio. Originaria de San Francisco, Gina era conocida por su trabajo académico y su dedicación a romper las normas de género y sociedad, a menudo hablando de sus propias experiencias al vestirse como hombre y mantener relaciones con hombres homosexuales, a pesar de estar casada. Sin embargo, el juicio la sometió a un intenso escrutinio, ya que la policía había sospechado que podría haber estado involucrada en el asesinato de Brandon por amor y protección hacia su hija, después del estallido público de Brandon. Aunque Gina negó airadamente cualquier participación durante su interrogatorio, su relación tensa con Brandon y su estilo de vida poco convencional dejaron una nube de sospechas permanentes sobre ella. Su reputación académica también sufrió, con algunos de sus estudiantes y colegas
cuestionando su pasado y su papel en la tumultuosa vida de Melissa. Chloe Whitmore, la hermana de Brandon, admitió durante el juicio que era alcohólica y que había tenido una breve aventura con Melissa, lo que le permitió descubrir la identidad trans de Melissa. La revelación de Chloe fue una bomba en la sala del tribunal, añadiendo una capa más de complejidad a un caso ya complicado. Tras el juicio, Chloe buscó tratamiento para su alcoholismo en un centro de rehabilitación local, y su recuperación se convirtió en un largo y difícil camino. Se retiró de la vida pública, eligiendo centrarse en su curación, tanto de su adicción, como de la devastadora pérdida de su hermano. ¿Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real? Asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida porque solo hay una. Os quiere, el detective.